Bueno, pues vamos a entrar en materia. Tenemos en la línea al analista económico del sector financiero con sede en Nueva York, Joel Virgen, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Joel? Un gusto estar con ustedes. Oye, pues dábamos el reporte de la caída que tuvieron hoy las bolsas allá en Nueva York y pues está a todo lo que da la incertidumbre por esta nueva variante del coronavirus, el Delta, que está pues metiéndole mucha incertidumbre, mucha presión a las economías del mundo y a los mercados. Sí, sí, totalmente. Y el tema es que se está presentando esta tercera ola, no solo en Estados Unidos y en México, sino en algunos otros latitudes globales. Y parece ser que es un juego multifactorial, vaya. No es solo un tema de cómo se aceleran los contagios con la cepa Delta, sino también, evidentemente, qué proporción de la población está vacunada con una dosis, con dos dosis, y qué tan susceptibles o qué tan fácil un gobierno puede volver a medidas tan astringentes como las de hace un año, dado el limitado margen de política económica con el que ahora contamos y el costo económico que ya han sufrido pues, las economías en el globo. Por supuesto, Joel. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Joel, ¿cómo viste la reacción de los mercados ante pues estos temores? Hemos visto que pues en lo que va del año los números siguen siendo positivos para la bolsa, pero pues parece que son más cautelosos ahora los inversionistas. Sí, definitivamente. Lo que se traduce son riesgos a la baja sobre la recuperación económica global en general y de Estados Unidos en particular y de México, dado la liga tan fuerte que tenemos y que estamos viviendo también la tercera ola en ambos lados de la frontera. Eh, Curiosamente, para el caso de los Estados Unidos es importante resaltar que estos mercados vienen de anticipar que la Reserva Federal podría iniciar sus esfuerzos de desmantelamiento de apoyo monetario más tarde que temprano. Y estas señales con la tercera ola, pues vienen justo en sentido contrario en términos de las presiones de demanda que pudieran surgir. Entonces, pues los mercados tienen mucho que digerir, fuerzas en sentido contrario, señales en sentido contrario, y creo que no va a ser el último día que veamos volatilidades en las siguientes semanas. En esa tesitura, ¿cuál pudiera ser, digamos, el mecanismo de defensa que pudiera tener un país como México, que se ha apartado de las recetas que otras naciones han desarrollado para contener con medidas contracíclicas pues estos golpes del coronavirus? Sí, yo creo que en dos partes. Uno, el reconocimiento que ni en México ni en el mundo se anticipan medidas tan astringentes de encierro económico como las que, repito, vivimos en la primavera pasada, por los costos económicos que ya pasaron, porque la gran diferencia ahora son lo que se lleva en términos de vacunación y porque, pues bueno, de alguna u otra forma las sociedades ya aprendieron, o una proporción importante de las sociedades ya aprendieron lo básico respecto a medidas preventivas, y en el lado del sector salud se han ampliado globalmente pues, las capacidades del sector salud y mejorado los tratamientos. Es decir, hay un aprendizaje y estos factores juegan tanto en México como en el mundo para que los encierros y los costos económicos no sean tan profundos como antes. Pero aquí la clave, y este es el caso de México, la proporción tan moderada de la población que cuenta con la vacunación completa, que debe de estar rondando entre el 17 y el 18%, 17%, que viene, pues bueno, muy detrás de esfuerzos como el de Estados Unidos de un 50% con vacunación completa y más de un 60% con una dosis. Esa va a ser la diferencia. Recordemos, la cepa delta afecta tanto a vacunados como a no vacunados. La diferencia es la gravedad de los síntomas y evidentemente la hospitalización, que es justamente la clave para que las autoridades dicten nuevas medidas de contención y que la movilidad caiga. Todo esto para decir, esperamos sí efectos adversos en la actividad económica en México, no en la proporción de hace más de un año, pero yo creo que sí es sensible. Para poner números, yo sigo esperando que este año la economía se expanda en alrededor de 5,5% y no en 6% como el consenso de los analistas actualmente espera. Claro. Joel, estamos en plena temporada de reportes bursátiles. ¿En qué medida pues esta entrega de resultados puede amortiguar pues estos temores de ajustes en las bolsas?
Sí, el gran tema aquí es que vamos a tener mezcladas, de nuevo, informaciones cruzadas. Evidentemente tenemos reportes que son relevantes para el pasado, para lo que vimos. En el caso de México y en Estados Unidos, pues fueron esfuerzos de apertura. En el caso de México fueron semáforos verdes y semáforos amarillos en toda la República Mexicana. Y un tiempo mejor para la actividad económica y un alivio, un oasis para el sector servicios que tanto ha sufrido en la pandemia. Pero por otro lado, pues tenemos la ola hoy que va a tener sus efectos en la actividad mañana y el siguiente mes. Entonces, pues bueno, no dudemos y no nos impresionemos de ver buenas señales trimestrales quizás porque vimos una reactivación económica en conjugación con expectativas que tienen riesgos a la baja en términos del ritmo de recuperación económica hacia adelante, tercer y cuarto trimestre. Joel, tu opinión sobre la llegada de un nuevo secretario de Hacienda a México, Rogelio Ramírez de la O, que entre pues dimes y diretes ya está pues tomando posesión de la dependencia a partir del viernes, aunque no ha sido todavía ratificado por la Cámara de Diputados, pero en la práctica ya está trabajando. ¿Cuál es tu opinión sobre el desembarque de Ramírez de la O? Mira, la verdad es que yo recuerdo mucho por estas latitudes cuando salió Ursúa, hubo mucha incertidumbre en los mercados internacionales que tienen tenencia de bonos mexicanos, precisamente porque no veían otros perfiles que pudieran sustituir a Ursúa más allá de Herrera. Sin embargo, creo que lo importante es que ya se viene barajeando el nombre de Ramírez de la O, pues desde varias campañas y desde muy temprano en este gobierno. Así que creo que lo positivo fue ver que es un personaje que los mercados de alguna u otra forma ya habían ubicado justamente en estos rumores y en estas expectativas de este gobierno justo desde el principio. Entonces creo que lo positivo es que es una persona ya en estas alturas que los mercados han hecho su tarea en ubicarlo y creo que no están teniendo una lectura negativa. Ahora, en términos particulares, mi escepticismo se ubica básicamente en qué tan independiente puede ser un secretario de Hacienda con el apellido que tenga, justamente en un gobierno que se caracteriza por un micromanagement significativo, es decir, una concentración importante de las directrices en todas las materias, incluida la económica. Creo que esa es la clave y por el momento yo opto por suponer que va a ser no mucho más independiente de lo que fueron los anteriores dos secretarios de Hacienda. Claro, Joel. Y en ese contexto que nos comentas, ¿cuáles serían, digamos que los dos retos más importantes que tendría el nuevo secretario de Hacienda? Bueno, dos retos que tiene ya en este momento, que es la negociación del nuevo paquete fiscal, que ya tenemos encima, ya estamos en el proceso, y de la reforma fiscal. Y el gran reto aquí es de dónde se van a obtener más recursos, alrededor de un punto del PIB, que entiendo es lo que se está buscando, si no se están planeando elevar los impuestos, ni necesariamente hay demasiado margen para seguir recortando los gastos. Ojo, a mí no me espantaría ver que se eliminan secretarías. En el sexenio de Calderón se hizo cuando la crisis económica, es decir, ese es el margen de compresión del gasto, pero entiendo que donde se quiere avanzar justamente es en la recaudación. Tampoco va a ser el gobierno que impulse el tratar de grabar a los informales, ni este ni los anteriores gobiernos, el costo político es tremendo, pero el gran reto definitivamente es qué tanto pueden sacar de eficientar aún más la recaudación, eliminando exenciones, tratamientos especiales, etcétera. Porque recordemos, parte de las deudas que este gobierno presionó porque fueran pagadas, deudas fiscales, pues tienen un fin, no son efectos permanentes. Así que esos son los dos grandes retos, el paquete fiscal y la reforma fiscal que están a la vuelta de la esquina y que requieren no solo habilidad técnica, de coordinación y política. Esa es la clave. Pues Joel Virgen, analista económico del sector financiero con sede en Nueva York. Como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias por tomar la llamada. Un gusto y buena tarde a todos. Muy buenas tardes.